Había dicho que en nuestro movimiento el tema de las dos corrientes llegó a ser un tema importante desde que la hermana Tess lo presentó en sus primeras presentaciones que le hizo en 2018 en los Estados Unidos. Causó una controversia en nuestro movimiento y llegó hasta impulsar o ser causa de o parte de la causa de la división en nuestro movimiento. Un lado no querían aceptar que en los medios estadounidenses se puede descubrir una división en dos bandos. CNN representando el lado conservador, representando el lado, liberal, y Fox News representando el lado conservador. Muy bien, lo que yo estaba diciendo es que esos mismos dos lados o esos mismos dos corrientes nosotros al igual podemos descubrir en la Iglesia Católica. Y esto es ahora el tema de esta presentación o la primera parte. Me imagino que eso no es algo bien sabido, especialmente porque nosotros no tenemos ese conocimiento de los desarrollos, de los detalles de la estructura de la Iglesia Católica Romana. Es parte de esa presentación en que queremos familiarizarnos con esto. Y yo he mandado por el grupo y también está disponible en la página web un documento, un PDF, que ahora está un poco actualizado para los que han estado leyendo en este documento sobre falsificación. Y quiero que lo abran en la página 39 para que puedan leer un poco conmigo. En la Iglesia Católica hay dos corrientes de información. La primera siendo EWTN. Esto significa o quiere decir Eternal World Television Network o red de televisión de la palabra eterna. Esto es una red de medios que fue fundada en 1981. Eso es un poquito importante para nosotros, ya vamos a ver por qué. Ahí empezaron a transmitir su programa en los Estados Unidos, localizado en un convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Irondale, en Alabama, y fue fundado por una mujer que se llama la Madre Angélica. Lo empezaron en un garaje del convento. Pequeños comienzos, humildes comienzos. Ella, en el año 2000, ella deja de liderar esa red o ese programa de televisión. 2001, en septiembre, ella tiene empieza a tener una serie de derrames cerebrales fuertes, que le deja fuera de la posibilidad de poder guiar ese proyecto. Y luego ella hasta ese punto había estado teniendo algún programa continuamente, pero ya se le llamaba Madre Angélica en directo, su propio programa. Bueno, en 1996 ellos también abren una red para el mundo hispano. ¿Y en qué consiste eso, EWTN? ¿Qué es eso? Bueno, es una televisión, es un programa de televisión. No solamente es televisión hoy en día. Es televisión, pero tiene también su página web, EWTN.org. Tiene, .com, disculpa. Es privado. ¿Ya? No es de la Iglesia Católica, es una red televisiva privada, financiado básicamente por donaciones de católicos en todo el mundo. Llegó a ser la red de televisión más
importante, más vista, más grande en el mundo católico. Más presente aún que los propios medios de la Iglesia Católica, que también tiene su canal, tiene su programa, su radio, su página web, sus noticieros, su diario. Ellos tienen entonces esa televisión, se llama EWTN en vivo. No solamente tienen televisión, sino también tienen un sitio web, como hemos dicho, en inglés y en español. Ellos también tienen un diario. Ellos compraron un diario, el diario católico más viejo de los Estados Unidos. Se llama National Catholic Reporter. No, Register, eso es aquí un pequeño dilema. Voy a explicar por qué. Abreviado NCR. Es un diario impreso, pero también tiene su página web. Tiene una agencia de noticias, la Agencia Católica de Noticias, CNA. Una agencia de noticias es una agencia que produce noticias, solamente noticias, y esas noticias otros sitios, otras páginas, otros diarios pueden comprar, ¿ya? Y reimprimir o incorporar en sus diarios. Ok, y también tiene interesante un sitio web que se llama Church Pop. Pop de popular, ¿no? Música pop. Y es obviamente un sitio web más moderno, es destinado a jóvenes. Dicen ellos de sí mismo, es una marca de cultura cristiana. Interesante, ¿no? Que lo dicen así, es una marca de cultura cristiana, no dicen católico. Que es divertida, informativa e inspiracional. Esperamos que lo disfrutes. Obviamente, si vas a ese sitio web, te vas a dar cuenta que es más moderno, que es más joven, un poco más loco, más abierto con diferentes temas, no es así tan doctrinal. Solamente para dar un ejemplo, encontré que ellos tenían ahí un artículo sobre el coronavirus y se llama así: la epidemia de coronavirus es la peste del apocalipsis. La opinión de un sacerdote. Una opinión, un artículo sobre el coronavirus. Es interesante porque, claro, esas son las preguntas que están dando vuelta en todo el mundo cristiano, tanto católico como adventista, como evangélico. ¿No? ¿Es esto una peste de apocalipsis? ¿Algo que el apocalipsis ha predicho? ¿Es esto? Y en ese video, que es resumido aquí en ese artículo, ese sacerdote dice en esa página: una sociedad que se ha olvidado de Dios, que ha conculcado o anulado sus mandamientos, que ha tenido su becerro de oro, que ha dicho no te necesito. ¿Por qué no vamos a pensar que es un tiempo de castigo? O sea, insinuando que esos son castigos de Dios. ¿Ya? El virus ahora, la pandemia. Creo que empieza una etapa de tribulación larga que puede durar, quién sabe, unos 15 años. Digo 15 años porque tiene que suceder muchas cosas para que todo pueda ser restaurado. Pero es una intuición, concluye ese padre Fortea. Entonces, en su opinión, el virus, eso es un castigo de Dios y es un tiempo de tribulación. Es interesante, ¿no es cierto?, para nosotros, que la Iglesia Católica, o algunos en la Iglesia Católica, lo perciben así. Pero claro, no tiene ninguna metodología fuerte para defender esa opinión, solamente dice que es su intuición. ¿Ok? Bueno, algo así puede funcionar en esa página web. Church Pop, algo así no estaría, creo yo, en la página que es más seria, más oficial. ¿No? Ahí las opiniones tienen que ser un poco más fundamentadas, más elaboradas. Ok, pero solo dar un ejemplo. Entonces, esto aquí también tiene una página de venta, un portal de venta de cosas religiosas, y también tiene una editorial. Tienen un par de cosas, y eso es muy interesante aquí,
que en todo junto forman algo así como un imperio mediático. Nosotros tenemos que imaginarnos EWTN como una red de información en televisión, noticias, páginas web para jóvenes, para hispanohablantes, para inglés hablantes, y tiene varias páginas y tiene una agencia de noticias también. Entonces todo eso es un imperio mediático, venden cosas, imprimen libros. ¿Ok? Todo eso lo que ellos están haciendo para nosotros es interesante. ¿Por qué? Porque su dirección, qué tipo de información ellos promueven, a qué lado esa información se inclina, eso es muy importante. Y es justamente el tema que hemos estado observando que ocurre en los Estados Unidos con Fox News y CNN. Para esto quiero leer un par de artículos que vienen aquí a partir de la página 40. Estoy saltando un artículo aquí, lo he cortado y simplemente empieza así sin darnos todo el contexto. La Torre de la Esperanza, eso es un edificio de donde ellos transmiten, ¿ya? Es un tremendo edificio que ellos han comprado, lo han remodelado y están haciendo sus grabaciones desde ahí, en parte. Ahí en el 8º piso se encuentra el más nuevo estudio de la costa oeste de lo que hoy es la mayor red de medios religiosos del mundo. O sea, no solamente de la Iglesia Católica, sino EWTN es la red mayor de medios religiosos del mundo. Las 11 redes de EWTN que emiten 24 horas al día, 7 días a la semana, es como CNN, es como Fox News, todo el tiempo, ¿no? Un noticiero continuo. Afirman tener un alcance de más de 1/4 millón de personas en todo el mundo, en más de 145 países y territorios. La programación de EWTN está disponible a través de 6.000 afiliados de televisión, así como en Roku, Apple TV, Amazon Fire y YouTube. Además del estudio del condado de Orange, EWTN tiene estudios en Washington, en la sede de la compañía en las afueras de Birmingham, Alabama. Y esto solo es parte de la televisión del negocio. Y esto es solo la parte de la televisión del negocio. Televisión no es todo, es parte de ellos. EWTN también proporciona programación radiofónica gratuita a 500 afiliados nacionales e internacionales, etc. También es propietaria y opera el mayor sitio web católico de los Estados Unidos, así como el periódico National Catholic Register, un servicio de noticias en línea en inglés y en español, una editorial de libros, hemos dicho esto ya. Aunque eso todavía palidece en comparación con el presupuesto anual de aproximadamente $400 millones de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, la red, fundada en 1981, en el garaje del monasterio de una entonces desconocida monja clarisa, Madre Angélica, podría decirse que tiene más influencia que los líderes oficiales de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la gente mira televisión, la gente lea los artículos en la página web, lea diario y ante todo mira televisión. Y ahí tiene esa información continuamente de obispos, en entrevistas de diferentes católicos, de personas de importancia. Y eso es obviamente que forma la percepción y la impresión y la convicción de los que están escuchando. Los propios obispos están ahora aparentemente formados por el imperio EWTN. Según un estudio reciente del episcopado estadounidense, el National Catholic Register, propiedad de EWTN, es la publicación religiosa que leen la mayoría de los obispos, con un 61% que dice leerla. Entonces, esa red que empezó en un garaje mediante la Madre Angélica, hoy en día llegó a ser el medio más presente del mundo católico, con más impacto, con más influencia, hasta que superó a los otros medios, inclusive medios oficiales del Vaticano, y de esa manera influye la opinión de los líderes de la Iglesia. Aquí dice los obispos. EWTN, las porciones mediáticas
de la organización, desde EWTN hasta el Register y la Agencia Católica de Noticias, son difícilmente objetivas, haciendo un tipo de periodismo esperado en Fox News. ¿Okay? Eso es para nosotros interesante. Aquí es el artículo, que es de un medio opuesto a EWTN, dice que, bueno, podemos hacer un poco de espacio aquí. Es así como Fox News, conservador, derechista, sexista, apoyando a Donald Trump. Totalmente, es como el portavoz de Donald Trump. Pero no necesariamente de lo que comenzó como una red de devoción donde los confinados en casa podían encontrar misa televisiva. Entonces eso era la idea inicial, ¿no? La madre Angélica creó una red donde se transmitió misa, donde podían en casa estudiar, participar de los cultos religiosos, sino hoy en día llegó a ser como algo así como Fox News. Vamos a ver un poquito más sobre ello. EWTN, donde la perspectiva católica es descaradamente partidista, también se ha convertido en la estrella de los medios de comunicación en una red de conexiones que incluye a los ricos donantes católicos conservadores y a algunas de las fuerzas más públicas contra el Papa Francisco en el mundo católico. Esa red es anti o contra Francisco y no lo esconde. Lo dice mucho o se apoya mucho o se ve mucho esa tendencia a través de las noticias. Ustedes tienen que ver nada más, ir a la página web, leer un poco los artículos, ustedes ya ven la tendencia. No es difícil de encontrar esta postura. Estas conexiones que se pueden rastrear a través de un laberinto de organizaciones sin fines de lucro ayudaron a impulsar a desarrollar el desarrollo de EWTN. Siguiente párrafo. Mientras que existen alternativas seculares a Fox News, desde su contraparte en la izquierda, MSNBC, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí, ahora comparando con Fox News, si eso es la derecha, y en los Estados Unidos usted tiene MSNBC, televisión, noticiero 24 horas, Estados Unidos, a la izquierda, como dice aquí, hasta las emisiones de las principales cadenas del centro, en lo que aquí no dice, pero tenemos CNN obviamente aquí, y en el centro. Eso es en los Estados Unidos. No hay alternativas disponibles para EWTN en el mundo católico. Una vez que superó un temprano y defectuoso intento de los obispos de los Estados Unidos de formar su propia red, aparentemente la Iglesia Católica en los Estados Unidos quería hacer su propia red, pero no funcionó. EWTN se convirtió rápidamente en la única voz católica importante en el panorama televisivo de los Estados Unidos y esa voz se ha vuelto global. Entonces, básicamente, EWTN domina el mundo mediático católico en los Estados Unidos y en el mundo. Aunque la red había sido amistosa en el pasado con el Partido Republicano, amistad con republicanos, con el partido político republicano de Donald Trump. Debido a las posiciones compartidas sobre el aborto, matrimonio gay y la libertad religiosa, el partidismo político de EWTN se ha hecho más visible desde la elección de Trump. Ok, aquí hay algunos detalles. Entonces, comprueba ese artículo que ellos no solamente es una amistad, sino realmente es partidismo. ¿Ya? Son partidarios. Apoyan a los republicanos. Por lo tanto, es como Fox News. ¿Ya? Pero es en el ámbito religioso,
pero se encuentran, ¿no es cierto? Por los mismos temas, por las mismas ideas. Ok. Siguiente artículo, página 41 abajo. Eso es de ese diario aquí, National Catholic Register. Dice así, escuchan como las palabras que están eligiendo. Después de más de un siglo de maquinaciones secretas, un grupo de francomasones y comunistas, ayudados por liberales, modernistas y una mafia de líderes eclesiásticos reformistas, son capaces de subvertir a la Iglesia Católica desde adentro, incluyendo la elección de un papa corrupto, todo como parte de un plan diabólico para la dominación mundial. Y ahora la pregunta, ¿eso es la última novela de Dan Brown? No, esa es la tesis de un libro que se llama Infiltración, The Plot to Destroy the Church from Within. El plan para destruir la iglesia desde adentro. Por el tradicionalista radical, ese hombre se llama el autor, se llama Taylor Marshall. El llamado libro erudito llegó al primer lugar en varias categorías de venta en Amazon. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Esas palabras aquí, que parecen tan radicales, que parecen como de una novela, dice el artículo, son de un libro, La Infiltración, y el autor es Taylor Marshall. ¿Qué tiene que ver eso con esto, con EWTN? Pues, el editor del libro resulta ser una pequeña prensa católica afiliada a la Eternal Word Television Network. Entonces, ellos apoyan, financian la producción, la venta de libros que van aquí a ese extremo. ¿Ya? EWTN también es la estrella mediática en una red de conexiones entre los donantes católicos, conservadores, ricos e incluso algunos extremistas anti-Papa Francisco. Ok. Bueno, tiene un poco más detalles, pero básicamente lo mismo se dice en los artículos que siguen. Ustedes pueden leer esto si quieren, obviamente. Uno de los personajes que a menudo es escuchado aquí en esa red o en esa página es el arzobispo Vigano. ¿De dónde lo hemos escuchado? ¿Recuerdan? Eso fue el arzobispo que dijo que Papa Francisco debería renunciar en 2018. ¿Recuerdan eso? Entonces, a menudo él publica algo o escribe algo o es citado en esa página aquí de EWTN. Leo la página 43 en el medio. Marco Tosatti, que ha admitido que ayudó al arzobispo Vigano a escribir la carta infame que acusaba al Papa Francisco, publica Vigano contra Vaticano. Testimonio sin censura del periodista italiano que ayudó a romper la historia. Aunque el libro de Vigano no recoge las ventas de otro libro, de esa infiltración que acabamos de ver, su publicación confirma otro vínculo entre EWTN y Vigano, que sigue ocupando a los titulares con ataques contra Francis. Okay, entonces aquí hay esa relación que también a nosotros nos interesa mucho. No solamente ahora un canal conservador, derechista, que se pone contra Francisco, sino alrededor de ese canal se reúnen personajes, figuras importantes. Tenemos Marshall, ese autor, por ejemplo, de ese libro que tanto se divulgó y tanto se leyó. Y tenemos Vigano, personaje importante, ¿ya? De la resistencia o de la oposición actual contra Francisco. Ok.
página 44. En medio de las vacaciones de verano, una serie de 4 partes del National Catholic Reporter sobre Eternal Word Network. Ahora tenemos otro. Tenemos aquí en ese lado un diario que se llama un noticiero, National Catholic Reporter. Eso es un poco, confunde un poco porque abreviado es lo mismo, ¿no? NCR. Reporter y eso sería Register. A menudo nosotros usamos esas páginas para citar o para hablar de asuntos que acontecen en la Iglesia Católica hoy en día. Bueno, esta red aquí, o ese noticiero, lanzó un noticiero sobre la historia de esa red y ustedes les recomiendo que lo lean. Tienen el enlace aquí, son 4 partes donde ellos destacan o investigan varios detalles. Voy a leer un poco de ellos sobre EWTN. Hemos nosotros traducido eso al español. Eso originalmente solamente está en inglés. En medio de las vacaciones de verano, entonces sale esa serie sobre EWTN, un imperio mediático iniciado en 1981 por una monja luchadora y su orden religiosa en el lejano sur. EWTN se ha convertido tanto en parte del tejido de la Iglesia Católica, que es la emisora de las reuniones de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, y el gorila en la sala cuando se trata de cualquier medio de comunicación católico. Pero es un gorila con una agenda política. Según la primera parte de la serie, lo que supongo que es malo, a juzgar por el tono de la historia, lo que supongo que es malo, a juzgar por el tono de la historia. Después de algunos párrafos iniciales que describen entrevistas humillantes realizadas por Lauren Ashburn, presentadora de EWTN, con el vicepresidente Mike Pence, y la ex secretaria de la prensa de Casa Blanca, Sarah Sanders, la historia agrega: el segmento fue una clara evidencia de cómo un canal de televisión que alguna vez se dedicó a las expresiones de piedad católica y la catequesis y la apologética conservadora se ha convertido en un imperio mediático verdaderamente influyente, bien conectado con los políticos republicanos y con la Casa Blanca de Trump. Ok, en esa entrevista, EWTN, en las preelecciones, ¿no? O en la fase de elecciones para el siguiente presidente para los Estados Unidos, Donald Trump en aquel momento, coquetean con el Partido Republicano y dicen que nosotros podíamos ayudar, ¿no es cierto? Nosotros estamos ayudando, tenemos mucho impacto, podemos ayudar en el mundo católico para que ese mundo, digamos, apoya a Trump. Ok, tenemos, a pesar de WTN, eso para cerrar ahora un poco esta corriente de información, tenemos otra página web que también es importante, LifeSite News. Es una página, un noticiero de Canadá, pero ante todo se lee en los Estados Unidos. Es también conservadora derechista. Va en ese bando aquí, en este lado de noticieros. Y tenemos, no tan importante tal vez, pero tenemos una página que se llama Church Militant, la iglesia militante. Dicen ellos sobre sí mismos, son de Estados Unidos también: la iglesia militante es la milicia cristiana. La iglesia militante lucha contra el pecado, el diablo y los demoníacos gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Es por Trump, es contra la izquierda política americana. Nada más hace falta que ustedes vayan a la página de ellos y ya rápidamente encuentran una tendencia que se inclina ellos contra
lo que es para ellos la izquierda en la política americana. ¿Ya? Política americana. Ellos tienen un programa, me pareció interesante, que se llama La Resistencia. Un programa donde usted puede involucrarse. Es para americanos, por el momento. Dicen que es una operación de base católica fundada y organizada por la Iglesia militante para ayudar a los católicos a aprender las riquezas de su fe, eso todo suena bonito, aumentar la santidad y luchar por una fuerte virtud y combatir las herejías y abusos que se han infiltrado en la Iglesia. Entonces aquí tenemos una teoría que hay infiltración. Es una teoría de conspiración, porque la infiltración se materializa en Papa Francisco. Así como adventistas tienen esas ideas de conspiración que los jesuitas se infiltraron a la iglesia adventista y dirigen todo y lo han sacado del camino de la verdad, la iglesia católica también tiene esas ideas de conspiración que ciertas fuerzas de la oscuridad se infiltraron a su iglesia y están dirigiendo la iglesia a un camino falso. Desde luego, Papa Francisco por algunos es visto como el anticristo. ¿Ya? Ok, este es entonces este lado. Ahora quiero hablar del otro lado. Que es más chiquito. Es NCR. National Catholic Reporter. Es un reportero, es un diario. Está situado en Kansas City. Y no es tan impactante, no es tan grande, pero es importante y representa de esa forma aquí el polo opuesto. Ellos son contra Francisco, ellos son a favor de Francisco. Ellos son conservadores, ellos son liberales. Ellos apoyan ideas de Francisco y apoyan ideas de los jesuitas, apoyan un progreso, apoyan Vaticano II. ¿Ok? Fundados en 1964. Ellos, habíamos dicho, recordamos aquí 1981, fechas de fundación. También tienen su página online, tienen un diario, tienen una página online. Y ellos mismos se presentan como una de las pocas, si no la única salida periodística verdaderamente independiente para los católicos y otros que luchan con los complejos problemas morales y sociales de la época. Ok. En Wikipedia dice, en abril de 1967, NCR publicó informes confidenciales de una comisión nombrada por el Papa Pablo VI para revisar las enseñanzas de la Iglesia sobre anticoncepción artificial. La mayoría de la comisión recomendó revisiones en la enseñanza. La acción fue una de las razones por lo que el obispo Charles Helmsing de Kansas City emitió una condena a NCR y exigió que eliminara la palabra católico de su nombre. O sea, ya en los tiempos iniciales de esa obra aquí, de ese diario, ellos entraron en controversia o en choque con algunos de la Iglesia Católica, hasta que dijeron que eso no merece tener ni siquiera el nombre católico aquí. El obispo Helmsing emitió una declaración condenando a NCR, diciendo que tenía una política de cruzada contra las enseñanzas de la Iglesia, un carácter venenoso y desprecio y negación de los valores más sagrados de nuestra fe católica. Debido a que la publicación no refleja la enseñanza de la Iglesia, sino que, por el contrario, se ha opuesto abierta y deliberadamente a esa enseñanza, pidió a los editores dejar el término católico de su cabecera porque engaña a sus lectores. ¿Ya? Entonces, esa controversia, como hemos visto, no es nueva, ¿no es cierto? Algunos que mantienen que es el catolicismo, es algo que se ha enseñado por siglos, esa corriente tradicionalista, y corrientes que son progresistas, que también se entienden católicos perfectamente, pero
no son aceptados por los otros. Ok. Para dar otro ejemplo aquí de esas dos fuentes de información, pequeño ejemplo que habíamos mencionado cuando hemos hablado de la conferencia REPAM, donde había ¿recuerdan? Donde había esa controversia, donde una persona entró, robó las figuras. Aquí una opinión sobre esto de NCR, de este diario. Dicen, se podía contar con EWTN para ese tipo de ridiculez, ya que se preocupaban por una ceremonia de plantación de árboles que ellos y otros críticos papales consideraban pagana. Flynn, de la Agencia Católica de Noticias, recogió este estribilio señalando que los aspectos identificablemente cristianos de los rituales amazónicos y de indígenas han tenido lugar a menudo junto con imágenes y esculturas no identificadas y con la incorporación de rituales de origen poco claro. Esto ha llevado a la confusión. La acusación de confusión ha sido hecha a Francisco antes, siempre por personas con que les gusta su religión en blanco o negro. ¿Por qué la imagen tallada de una mujer embarazada es tan tentadora para esos críticos, pero no tiene un segundo pensamiento para el obelisco egipcio en el centro de la Plaza de San Pedro, ni el fresco del oráculo de Delfos en la Capilla Sixtina? ¿Okay? Recuerde que los filisteos de las generaciones anteriores querían que se cubrieran los desnudos de la Capilla Sixtina. Tenemos esas dos posiciones. Crítico, moderno, liberal, dicen, ¿cuál es el problema con esas figuras? Y ellos dicen, eso es abominación, esas figuras, verlos en la Iglesia Católica. Y ellos dicen, mira, ustedes son, ¿cómo se llama alguien que dice algo y lo hace diferente? Es una controversia. No, es una contradicción. Es una contradicción, pero es una persona, bueno, hipócrita, ¿ya? Lo llaman esos hipócritas, porque ellos bien tienen en el mismo Vaticano figuras paganas o desnudas y ahora se ofenden aparentemente contra lo que aconteció ahí. Entonces voy a saltar un poquito porque yo quería cubrir más otro aspecto. Y esto es el aspecto de la guerra civil en la Iglesia Católica. Antes de ello, no obstante, un pequeño resumen de lo que el hermano Jeff había estado diciendo. Entonces aquí podemos decir liberal, pro Francisco. Lo que el hermano Jeff había estado diciendo, o todavía enseña, es un concepto de que hay tres entidades en Apocalipsis: el falso profeta, el dragón y la bestia. El falso profeta, dice él, tiene su vocero en Fox News. El dragón tiene su vocero en CNN. Y la bestia tiene vocero en EWTN. Falso profeta, los Estados Unidos. El dragón siendo la ONU. O las Naciones Unidas, como se llama hoy en día. Y la bestia, la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Esa lógica, y son muchos que adoptaron esa lógica. Pero estamos diciendo que es totalmente falso. Eso no es cierto. Por varias razones. Lo que debería ser así es que aquí tenemos Fox y CNN. Los dos son corrientes de información aquí en este ámbito. No hay ninguna relación específica de CNN y las Naciones Unidas. Ellos no apoyan la agenda de las Naciones Unidas. Ellos son un canal americano que apoya una corriente
un movimiento político en los Estados Unidos. Bueno, es una cosa. Cuando tenemos aquí EWTN, entonces, si la bestia es la Iglesia Católica Romana, ¿quién es la cabeza de la Iglesia Católica Romana? El Papa Francisco. ¿Acaso EWTN apoya a Francisco? No, son totalmente anti-Francisco. Es contradictorio, ¿no es cierto? No vemos que EWTN es portavoz de la Iglesia Católica Romana. No es portavoz del Vaticano, no es portavoz de Francisco, no es contrario. Lucha contra él. No lo acepta como papa. ¿Ok? Entonces tenemos aquí una contradicción. Jeff destaca también que este canal, según él, comenzó en 1996. Es una falsa información. Ese canal comenzó en 1981. Que comienza en 96, obviamente para él es interesante porque en 96, en nuestro movimiento, es la formalización del mensaje. Okay, entonces él encuentra cosas ahí, pero no son correctas. No ha investigado, me parece bien, en esos detalles y no funciona ese sistema de ver las cosas. Más bien, lo que acontece ahora, nosotros no teníamos conocimiento, ni siquiera de EWTN. Por eso cuando él presenta ese tema, él nos acusa de que nosotros estamos escondiendo una verdad. ¿Ya? No teníamos conocimiento de ese canal de información. Ahora que tenemos, más bien estamos descubriendo que apoya totalmente, más aún, nuestra postura, que tenemos esto aquí. Tenemos dos canales de información. Los Estados Unidos tienen Fox News y CNN. La Iglesia Católica Romana tiene EWTN y NCR. ¿Ok? Aquí no sabría qué sería eso. Y no tiene nada que ver con esas instancias. No es una lógica que está conectada con esas tres instancias. Es una lógica que está conectada con los Estados Unidos, el poder de los Estados Unidos y el poder de la Iglesia Católica Romana. Usted podía colocar aquí, si tuviéramos tiempo, Iglesia Adventista. Usted podía colocar otros medios donde encuentra la misma, en nuestro movimiento, donde puede ver la misma lógica. Ok. Saltando un poco aquí el documento hacia arriba, la Guerra Católica Romana. Estamos en la página 29. Hemos dicho que la Iglesia Católica se encuentra en una guerra civil. Quiero leer unos artículos que hablan de lo mismo, que lo ven así. Esto es aquí de Max Silk en Religious News Service, primer artículo. Dice lo siguiente, solamente voy a leer lo que está en negrillas. Un poquito antes. Pero Francisco ha frustrado esos planes bien planeados por su poderoso enunciado. No, voy a empezar del inicio, ¿ya? También ha habido esfuerzos para pretender que la Iglesia no se opone tanto a la pena de muerte y apoya tanto el control de armas, y una notable falta de atención a la severa advertencia del Papa Francisco sobre los peligros del cambio climático. En otras palabras, la campaña ha sido para convertir a la Iglesia en un doppelgänger, en alguien que copia, espiritual del Partido Republicano. Aquí interesante, una vez más vemos esa paralela que se está haciendo, que algunos están viendo. Y estaba bien encaminado hacia el éxito. Pero Francisco ha frustrado esos planes bien planeados por sus poderosos enunciados de la enseñanza social católica tradicional y por su nombramiento de obispos y cardenales que comparten sus puntos de vista. Eso hemos dicho en la última presentación. ¿No? Él nombra obispos y cardenales que comparten su punto de vista. El resultado es lo que equivale a una guerra civil eclesial que ha absorbido todos los problemas que enfrenta la Iglesia en ella, sobre todo si se debe permitir la comunión para los divorciados y los que se vuelven a casar. Por un lado está el partido de Francisco y por el otro el partido de, la reacción. Roma tanto es un campo de batalla como son los Estados Unidos. Muy interesante. Saltamos al siguiente artículo de la New York Times.
No importa lo que Francis haga ahora, la Iglesia Católica ha sido sumergida en una guerra civil total. Por un lado están los tradicionalistas, que insisten en que el abuso solo puede evitarse mediante una adhesión más firme a la doctrina de la Iglesia. Por otro lado están los liberales, que exigen que la Iglesia deje de condenar los actos homosexuales y permita que los sacerdotes gays salgan del armario. No, hemos tocado esos temas, pero aquí en esas palabras me parece muy, muy interesante que diferentes medios, o podemos decir los netineos, también lo ven así. Hay una iglesia civil católica romana. Siguiente. Esto es de una página suiza, Watson. Los crecientes acusaciones aseguran ahora que los frentes de la Iglesia Católica se han endurecido aún más. El periodista eclesiástico Matthew Schmitz escribe en el New York Times sobre una guerra civil católica. Eso es el artículo anterior que hemos citado. Análogamente, a muchas áreas y estados del mundo en los que los polos se están radicalizando cada vez más. También la Iglesia Católica experimenta un alejamiento de los católicos más bien liberales y fundamentalistas, particularmente en los Estados Unidos. No, súper interesante, lo mismo. Podría ser muy diferente, ¿no? Podríamos tener aquí una corriente marxista, ¿no? O una corriente nueva era o algo así, pero esas corrientes son las mismas corrientes como en los Estados Unidos y como en los otros lados también. Como dice aquí, la misma separación, fundamentalistas y liberales. Según el Spiegel, los católicos ortodoxos están mucho más cerca del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que su predecesor Barack Obama. Las acciones modernas del Papa Francisco, su forma pastoral, no les conviene en absoluto. Muy interesante todo esto. Siguiente artículo, el último. En este momento hay una guerra civil clandestina en la iglesia entre los reformistas y los conservadores. ¿Quién dice eso? Politi. Politi es un importante autor católico que ha escrito biografías sobre Juan Pablo II, sobre Benedicto, sobre Francisco. Según un anuncio preliminar en el suplemento de la Zeit, en la segunda mitad de su pontificado, el Papa Francisco está bajo presión de las fuerzas conservadoras. Por eso, el Papa está dando ahora un paso adelante y otro atrás, etc. Lean todo esto, recomiendo, es muy interesante. Hay ahora entonces ciertas corrientes. Hay una corriente extrema que se llama sedevacantismo. Algunos simplemente creen que desde el Vaticano II, por la introducción del Vaticano II, no hay un papa realmente digno en el trono de Roma. No hay. Dice la sede, el asiento es vacante, está libre, no hay papa. No lo reconocen simplemente al papa, como papa. Es ilegítimo debido a sus herejías, dicen algunos. Ok. Los obispos, el Colegio de los Obispos firmó una carta, más de 1.500 eruditos y sacerdotes, y acusan al Papa Francisco de herejía. Pueden leer los detalles en el siguiente párrafo. Ok, y quiero cerrar con un último anuncio que salió hoy, el 4 de abril. Esto es de LifeSite News. ¿Dónde está LifeSite News? Aquí. Un noticiero de este lado, y dice lo siguiente. Ellos publican un artículo que fue escrito ¿por quién? Por Vigano. Vigano escribió un artículo criticando algo que el Papa hizo. Según lo entiendo, el 2 de abril, hace 2 días, el Papa, la Iglesia Católica saca un libro anual, no sé cómo se llama eso. Cada año él saca un libro con todas las personas importantes, las posiciones, así como escuelas sacan libros anuales con las fotos de todos los alumnos, ¿no? Y el Papa... ¿Anuario? Anuario. Ahí en el año pasado...
La página del Papa se ve así: Vicario di Gesù, italiano, Jesucristo. Y después dice otros títulos que tiene, y después el nombre: Bergoglio, fecha de nacimiento, etc. ¿No? El personaje, quién es, dónde nació, las posiciones que obtuvo, etcétera, etcétera, cuando fue elegido papa. Bueno, ok, eso es la forma clásica como se escribía esa página. Ahora, para ese año, él lo ha cambiado. Y lo ha tomado, ha sacado esto aquí. Y simplemente como cualquier otra persona normal, él ha puesto su nombre aquí: Jorge Mario Bergoglio. Y después, nacido en Buenos Aires, tal fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay una nota de pie donde dice títulos históricos. Y aquí pone vicario de Jesucristo. O sea, ese título, que en latín, ¿cómo es? Vicarius Filii Dei, ¿no? El representante o el reemplazante del Hijo de Dios. O aquí, como decían, de Jesucristo. Ese título, que era el título preeminente, el título principal, él lo sacó. Básicamente se desvistió de ese artículo, lo colocó en una nota de pie diciendo títulos antiguos o anteriores, y lo coloca aquí. Esto, una ofensa tremenda. No sé lo que dirían ahora aquellas voces en el adventismo que tanta importancia dan a detalles como esos para sus teorías de conspiración, por el título del Vicario Filii Dei. Ahora ya no lo tiene, pero para Viganò es lo siguiente. Él dice: y él ya no se reconoce a sí mismo como guardián. Este cambio de disposición y el contenido de un texto oficial de la Iglesia Católica no puede ser ignorado, ni es posible atribuirlo a un gesto de humildad por parte de Francisco. Para mí sería un gesto de humildad, ¿no es cierto? Él ya no se pone con ese título impactante y tal vez podemos decir realmente abominable, ¿no es cierto?, que él es el representante de Dios. No, él pone eso como eso. Fue un título de antes. Él simplemente dice: yo soy un ser humano. Yo soy Bergoglio, ¿no es cierto? Pero dice aquí: no, eso no podemos tomar como un gesto de humildad por parte de Francisco, que no se corresponde con el hecho de que su nombre aparezca tan prominentemente, escribió Viganò. En cambio, parece posible ver en él la admisión, pasada en silencio, de una especie de usurpación, por lo que no es el servus servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios, quien reina, sino la persona Jorge Mario Bergoglio, que ha renegado oficialmente de ser el vicario de Cristo, el sucesor del príncipe de los apóstoles y el sumo pontífice, como si se tratara de molestos adornos del pasado. No, ustedes ya ven, el lenguaje aquí es bastante polémico. Solo meros títulos históricos, añadió. Y sigue ahora diciendo, concluyendo: el arzobispo Viganò dijo que es como si el Papa se viera a sí mismo como maestro de la Iglesia, libre de demolerla desde dentro sin tener que responder ante nadie. En resumen, un tirano. ¿No? Eso es interesante, ¿no? Nosotros tenemos el desarrollo de tiranos en la línea de los Estados Unidos. En diferentes líneas tenemos el desarrollo de un tirano de punto de vista de esa corriente aquí en la Iglesia Católica. El cardenal Gerhard Müller, también lo habíamos escuchado de él antes, ex prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ¿no? La Inquisición, lo que era antes la Inquisición, también expresó su preocupación por la decisión del Papa.
llamado al cambio barbarie teológica. Ningún papa o concilio ecuménico, continuó el prelado alemán, podría, con referencia a su máxima autoridad sobre la Iglesia, eliminar la primacía, el episcopado o los sacramentos, o reinterpretarlos en su esencia. Bueno, con eso quiero terminar. Creo que tenemos una idea de la guerra civil dentro de la Iglesia Católica Romana. Hemos visto cómo son las posiciones, especialmente de ese lado. Vemos la agresión, las palabras agresivas contra ese lado. En ese lado tenemos Francisco, y lo que él hace es representado de alguna forma por ese medio, NSR, y lo que sus opositores dicen y hacen encuentra una voz aquí en esos medios. Hemos visto que hay esa guerra civil en la iglesia, es algo que parece obvio, algo que muchos han visto, y lo comparan con lo que acontece en la política norteamericana. Y tiene su paralela, obviamente, en diferentes medios y ámbitos en el mundo. La próxima hora, me parece, va a ser la última presentación que tenemos para compartir, para concluir ese tema de la falsificación. Quiero añadir más algunas cosas, algunos detalles, y también indicarnos la importancia de todo ese estudio. Gracias por su atención y gracias por los que han estado viendo en vivo. Muchas bendiciones y gracias por su participación. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias que hemos podido hacer un estudio reuniendo hermanos, Señor, que hemos estado conectados por ese mensaje. Gracias que podemos ver un poquito más. Son noticias muy importantes y interesantes para nosotros. Confirma lo que estamos viendo, lo que hemos estado entendiendo. Porque, claro, eso es una sabiduría que tú nos has abierta y simplemente has hecho posible, nos ha ayudado para comprender estas cosas. Pido tu bendición para todos los que están estudiando, para que todo salga bien en esta presentación que ahora sigue. En nombre de Jesús. Amén.